especial porque he preferido venir aquí en vez de estarse refrescando en alguna playa del sur en un día tan caluroso como este. Y también agradezco mucho la invitación que me hizo Ricardo Esteban, presidente de la Academia Peruana, para inaugurar este congreso, en el que no deben ustedes esperar oír nada nuevo, nada sustancialmente nuevo. Quizá lo que voy a decir sea una organización de temas, asuntos, cuestiones que todos ustedes han advertido, notado, disfrutado y en algunos casos, convertido en tema de estudio en sus respectivas obras. Bueno, en el año 1963, Vargas Llosa publicó su primera novela, La ciudad de los perros, en Barcelona, que había ganado el año anterior el premio Biblioteca Breve de Editorial Seis Barras. En ese momento, Mario, imagínense ustedes, tenía 27 años. Hoy, a punto de cumplir el próximo mes los temibles 80, sigue produciendo, sigue escribiendo y sigue siendo el centro de la atención de mucha crítica en todo el mundo, en muy diferentes lenguas. Mario tiene una imaginación desmesurada y tiene además la disciplina necesaria para llevar a cabo proyectos, el último de los cuales es esa novela titulada Cinco esquinas, que acabo de leer en la maqueta editorial, porque la novela todavía no ha salido, no había salido en el momento en que yo lo leía ese material. Y le recomiendo su lectura porque es muy entretenido. Bien, Vargas Llosa es un autor que ha formulado, no solamente ha compuesto, no solamente una obra muy extensa, muy vasta, decenas de novelas, numerosísimos volúmenes de crítica, de ensayo, incontables páginas, deben ser centenares de miles de páginas periodísticas que se difunden en el país, la República y otros periódicos de todo el mundo, aparte de obras de teatro, e incluso, como ustedes bien saben, en alguna de esas obras él se ha presentado como actor, él mismo. Por ejemplo, el último caso de eso es Los cuentos de la peste, sobre Boccaccio y su Decamerón, que se presentó en Madrid el año pasado. Y Mario interpretó el personaje más viejo de la obra, Hugo Lino, con lo que confirma que su vocación teatral es total. Escribe dramas, obras teatrales, las comenta, no digo sus obras, sino otras piezas teatrales de otros autores, y además actúa en algunas de ellas. Bueno, de tal modo que la obra de él es vastísima, es enorme, y no da la sensación de que va a detenerse en un problema. Él sigue trabajando en nuevos proyectos, formula nuevas ideas y hace avances de cosas que lo tendrán ocupado en los años que vienen. Ahora bien, este enorme conjunto textual no es solamente
la demostración de que es un escritor fecundísimo, que es un escritor que ha producido una obra enorme, caudalosa, sino que, si uno lo piensa bien, esa obra constituye un sistema que es esencialmente narrativo, pero que tiene todos los otros, abarca todos los otros géneros que he mencionado. O sea, el conjunto es un orbe, es un mundo que tiene sus propias reglas, tiene sus propias características y tiene una forma de presentarse que siempre confirma lo que ya sabemos y disfrutamos de sus obras, pero adelanta y avanza y se proyecta hacia un futuro que es siempre novedoso. Mario ha organizado, tal vez sin un deseo expresamente cabal, sin una decisión voluntaria de hacerlo, pero ha organizado su obra como un sistema y ha formulado una especie de estatuto de obras que no se parecen prácticamente a ningún otro autor. A Vargas Llosa lo reconocemos de inmediato, porque no tiene muchas semejanzas con sus contemporáneos o sus antecesores. Recuerdo en este momento una historia, tal vez legendaria, que se le atribuía a José Donoso, el escritor chileno que murió recientemente, que conoció a Mario en la fabulosa Barcelona de los años 60, y que es el primer biógrafo del boom. Tiene un libro titulado Historia personal del boom, en el que cuenta historias divertidas, y hay una que me parece muy simpática. Dice que en los años 60 hay muchos escritores, muchos novelistas de primera calidad en América Latina, Fuentes, Rulfo, etc. Muchísimo. Pero Mario, además, es el primero de la clase. Porque había una especie de disciplina, de organización en él que era digno de destacarse. Y para continuar con las anécdotas en relación con Donoso, les diré que corre el rumor, no estoy totalmente seguro que esto sea cierto, tal vez es pura leyenda, que Donoso, después de leer La ciudad de los perros, eliminó una novela suya que estaba a punto de publicar, porque se dio cuenta que frente a ese libro de Mario, lo suyo no agregaba nada. Y para continuar con las anécdotas, recuerdo ahora una de García Márquez, de Gao, que me dijo en privado, en su casa, la casa donde escribió los famosos 100 años de soledad. Me dijo, mira, yo, para escribir 100 años, que estaba en ese momento cuando me lo dijo a punto de salir, yo tuve que escribir muchos libros para aprender, para salir del paquete, de decir, para vencer la resistencia a encarar ese proyecto, las dificultades de ese proyecto. Y por eso escribo estos libros, muchos de los cuales, y esto lo digo yo, son pequeñas obras maestras. Un ejemplo de eso es, por supuesto, el coronel no tiene que escriba. Entonces, continuaba Gao. En cambio, Mario comienza con una novela en la que demuestra que ya aprendió a escribir, y esa es La ciudad de los perros. Ahora bien, la obra de Mario está marcado por dos signos que me parecen muy interesantes.
que organizan esa obra enorme, dándole un orden, sistematizándolo, que son dos virtudes que no suelen estar presentes en un mismo autor, que son, digamos así, contradictorias, que son pasión y rigor. Mario realmente es un militante de la novela. Ha escrito no solamente novelas, sino ensayos, textos sobre la novela y la importancia de este género en el mundo contemporáneo. De tal modo que se ha convertido en un cruzado del género que defiende su grandeza a la luz de sus descubrimientos personales en la literatura hispanoamericana, pero también en la de otras lenguas. Por un lado, Mario tiene esa actitud de ser un escritor que tiene una vocación, una pasión desbordante que arrastra al lector cuando lee sus libros. Mario es un entusiasta que comunica su entusiasmo a todos los que lo leen. Eso por un lado, pero por otro hay un rigor en él. Hace que sus obras tengan una serie de reglas, una serie de pactos con el lector, una serie de fórmulas, técnicas, lenguajes que hacen que sus libros sean siempre novedosos, sean siempre originales. Hay muchos rasgos que pueden definir la obra de Mario como novelista. Me voy a circunscribir a ese género. Y uno de los más importantes es el que todos los lectores hemos notado que casi siempre, hay excepciones por supuesto, pero casi siempre las obras de Mario tienen un tema binario, presentan al menos dos historias. Hay momentos en los que presenta más de dos. En la Casa Verde presenta básicamente 5 diferentes historias. Y no digo en Conversación en la Catedral. Es un mundo de una complejidad extraordinaria. Es un friso, es un mural sobre el Perú de la dictadura bolivista. Entonces, Mario ha hecho del lenguaje novelístico una operación que siempre recurre a esa duplicidad, a esa fórmula binaria, con una intención fundamental, la de estimular, la de hacer que el lector se prenda, quede cautivado por lo que está leyendo. Mario no se conforma con una historia, cuenta 2, 3, 4, 5, pero básicamente el formato es binario. Hay por supuesto excepciones, pero básicamente eso es lo que el lector encuentra. Entonces, ¿qué es lo que hace Mario con sus dos historias? Un ejemplo de eso es Pantaleón y la visitadora, o La tía Curly y el escribidor. Incluso en los títulos mismos, como ustedes habrán notado, hay una referencia a esa duplicidad, a ese molde binario. Entonces, Mario presenta historias que primero son muy distintas entre sí, se apartan, divergen, pero conforme avanzamos en la lectura se acercan
y se convierten en paralelos. El paralelismo en las historias es un procedimiento que Mario domina a la perfección y luego hace que converjan. O sea, tenemos esos movimientos: apertura, diferencia abismal entre uno y otra historia, concurrencia en un trazado doble como las rieles de un tren, y luego convergencia, en lo que haya una resolución de lo que parecía antes tan distante como una sola realidad. Mario ejecuta eso de una manera muy brillante y muy personal. Eso por un lado. Por otro, Mario es un maestro jugando con el tiempo y el espacio literario, el espacio novelístico. Mario, si ustedes quieren definirlo, podríamos definirlo como un escritor realista. En esencia es eso, con, por supuesto, grandes variantes del molde del formato realista. ¿Qué es un realista? Un realista es un escritor que no quiere que el lector se olvide de que lo que está leyendo, esa ficción, tiene una base real. Eso puede ser determinante al comienzo o puede ser algo que el lector quizá olvide al final, pero ese acto, esa referencia al mundo real es esencial para Mario. Mario ha escrito muchos tipos de novelas, pero nunca ha sido una novela fantástica. Y yo creo que no se interesa por ese modelo, aunque lo disfruta mucho. Por cierto, cuando lee y escribe sobre Borges, eso se nota clarísimamente. Pero lo que pasa es que Mario nunca quiere que nos olvidemos nosotros de que detrás de todo lo que escribe hay algo real, algo que él vio, vivió, sufrió, presenció o conoció. Y por cierto, como señalé hace un rato, esta regla general tiene sus excepciones. La excepción más grande, más considerable, creo yo, es la guerra del fin del mundo, por varias razones. Porque en la guerra del fin del mundo, Mario por primera vez, escribe no sobre algo que le ocurrió, vivió o conoció, sino sobre algo que leyó. Y eso que leyó es la famosa, el clásico de la literatura brasileña, Os Sertões, los sertones, de Euclides de Acuña. Mario leyó el libro y se sintió fascinado, incluso escribió un guión cinematográfico. Y entonces Mario decidió escribir una novela sobre ese texto. No es una novela, es un relato periodístico con facetas o aspectos que podemos llamar novelescos. Pero la intención de Euclides de Acuña no era escribir una novela. Pero Mario decía que una novela, para lo cual tenía varias enormes dificultades que vencer. Primero, era un mundo que él no conocía, físicamente. Y como es costumbre, cuando Mario ataca un mundo que no conoce directamente, viaja a ese mundo físicamente, quiero decir, para conocerlo. Para Mario el espacio es fundamental. Y una vez que lo domina, lo conoce, no digo lo domina, pero lo conoce, palpa, siente su aroma, su presencia de una manera directa, puede olvidarse de él. Pero comienza conociendo ese terreno y luego
y salvo ignore, lo ponga de lado. Bueno, entonces, Mario tuvo que reconocer una realidad que no era la suya, no era la peruana, por primera vez en ese momento. Toda su obra, hasta ese momento, había sido una obra sobre el Perú, pero esta no. Y hay una dificultad adicional, era una realidad culturalmente ajena al mundo hispánico, al mundo de nuestra lengua. Era una obra brasileña, escrita en portugués. Y luego, era una novela, era un libro muy famoso, fundamental, es una especie de Facundo brasileño, una especie de novela en la que se presenta el problema de cómo nace una nación, cómo se organiza una nación. Plantea una serie de cuestiones sobre ese tema. Bueno, y luego, en esta novela, que tiene una importancia enorme por todo lo que estoy tratando de señalar, en esta novela, Vargas Llosa presenta por primera vez un tema que hasta entonces no había aparecido en su obra y que después será muy importante en su obra más reciente, es decir, el tema de la cultura, el tema de la tradición cultural. ¿Qué hacer en América Latina, en nuestros pueblos, como sociedades arcaicas? Sociedades que miran hacia atrás y no hacia el presente o el futuro. Y que miran hacia atrás porque están arraigados a un pasado muy poderoso, muy importante. No es algo gratuito, pasajero o banal. No. Son sociedades aferradas a un mundo tradicional, porque es el único modo en el que se aferran a su propio destino, que construye su propio destino. Entonces, Mario se plantea una cuestión que luego será muy importante. ¿Qué hacemos con las sociedades tradicionales? ¿Las modernizamos o no? ¿Las abrimos al mundo de la libertad total? ¿Las convertimos en sociedades cosmopolitas? ¿Queremos que todo el mundo de América Latina, todas las sociedades en América Latina se modernicen? ¿Sí y no? La cuestión no es nada fácil de resolver. Crea una serie de problemas, de cuestiones que lo han preocupado a él desde entonces. En este caso, en la guerra del fin del mundo, es una presencia que resulta decisiva para el futuro de lo que será su progreso. Porque cada vez más, como ustedes habrán comprobado como lectores de sus novelas, cada vez más estas obras, estas narraciones, se han convertido en aparatos, mecanismos para plantear problemas que no son los del argumento de la novela. Es decir, la novela problematiza cuestiones que exceden el campo de lo narrativo. Vargas Llosa ha querido convertir sus novelas en algo que se ha ido aproximando cada vez más al campo del ensayo. Y hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, sus novelas eróticas, hay una presencia del mundo del arte. Chile, por ejemplo, es muy importante en Cuadernos de Don Rigoberto. El opio de la matanza tiene capítulos que están inspirados en cuadros completos, famosos, obras del mundo del arte renacentista o más contemporáneo. En fin, la novela se ha ido acercando al campo del ensayo, por lo cual una nota clave de las obras de él, y que todos reconocemos, que es la acción.
Mario es un escritor activo, en el sentido literal de la palabra. En sus novelas hay una cantidad de acción frenética, protagonizada por diversos tipos de héroes, de personajes enloquecidos por proyectos delirantes. Pero ahora, conforme ha avanzado el tiempo, se ha convertido en un escritor que problematiza sobre problemas que son ajenos a la naturaleza propia del género narrativo, el género novelístico. Es decir, se ha ido acercando al lenguaje del ensayo, igual que hacen otros autores en diferentes lenguas, por ejemplo, Cervantes, el autor alemán que murió prematuramente en un accidente, o un español como Javier Cerda, o Roberto Figlia, el argentino, ¿verdad? Uno cuyos personajes es nada menos que Kafka. Bien, Mario ha incorporado, ha convertido su obra en un cuestionamiento de esos problemas que afectan la vida humana y que cambian el tipo de discurso narrativo que está usando. Bien, bueno, podría seguir conversando con ustedes en una manera más informal, pero no quiero fatigarlos demasiado. Gracias por su atención. Agradecemos las palabras de José Miguel Oviedo en torno a Mario Vargas Llosa, el sistema narrativo. Para continuar con la primera mesa del Congreso Internacional Mario Vargas Llosa, vamos a dar un plazo de 15 minutos para podernos ordenar. Muchas gracias.